escuchar bien creo que es clave para la generación de ideas. ¿Por qué? Porque ahí estás acortando los procesos de validación. Si tú estás escuchando, ya quiere decir que hay una masa crítica. Innovar o extinguirse. Esto es Supervivientes, el podcast. Porque pensar diferente no es peligroso, es necesario. Supervivientes. Hoy, las empresas necesitan de líderes que inspiren para innovar. En esta charla nos acompañó Juan Camilo Suárez. Él es co-CEO de Isobar Colombia y Head of Dentsu Commerce y un eterno aprendiz disciplinado y apasionado por entender a las personas. En esta conversación reflexionó sobre diferentes conceptos de innovación y cómo afrontar los desafíos que le quitan el sueño a muchos empresarios. Así que asegúrate de escucharlo hasta el final. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Supervivientes. Estamos aquí con Juan Camilo Suárez para abrir los oídos y despelucar las ideas. Bienvenido, Juan Camilo. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Vamos a arrancar de una con el vértigo de las preguntas. Quisiéramos saber si le explicaras a un niño de 5 años qué es la innovación y qué no, ¿qué le dirías? A un niño de 5 años aprovecharía para hacerle la diferencia entre innovación y creatividad. Yo veo mucho la creatividad como la manera de pensar en cosas nuevas y la innovación en la manera de implementar cosas nuevas. Entonces, la creatividad es pensar en cosas nuevas, pero realmente la innovación es implementarlas. Es como la diferencia que yo trato de hacerle a todos los equipos en la organización. Justamente el lema de nuestro primer festival de innovación es innovar o extinguirse. Hay compañías que lo tenían todo para reinar, incluso reinaron durante muchos años en sus industrias, Blockbuster, Kodak, pero hoy ya no están. ¿Cómo entender por qué desaparecieron y qué rol jugó esa innovación y la creatividad en que hoy ya no estén con nosotros? Yo creo que eso es clave para los emprendedores, para las personas que les gusta todo el tema de innovación, y es que nadie puede discutir que ni Kodak ni ninguna de estas que desaparecieron no tenía innovaciones. Yo creo que ahí viene un punto importante, y es que la innovación tiene que estar asociado a el entendimiento de los cambios de comportamiento de las personas. Entonces, puede haber innovaciones que no tienen una aplicación comercial porque no están asociadas a ese cambio de comportamiento. Entonces son empresas que estuvieron desconectadas del comportamiento de las personas y por eso sus innovaciones no trascendieron, y sí trascendieron las de sus competidores que llegaron con cosas diferentes asociadas a lo que necesitaban las personas. Por ejemplo, hoy está muy de moda hablar de unicornios, de startups. Parecieran que ellas tienen un ADN diferente, que se mueven más rápido, que se adaptan, que son ágiles, y que las compañías de tradición son como elefantes, pesados, difíciles de mover. ¿Cuál sería ese equilibrio justo entre una compañía de tradición para aprender de las startups sin perder esa esencia que le hizo perdurar en el tiempo? Pues mi recomendación sería que dejen de perseguir a las startups, dejen de copiar a las startups y piensen de verdad en lo que hacen bien. Cómo culturalmente empezar a hacerlo más rápido, más ágil, experimentar, poder crear modelos de experimentación continua, poder fallar rápido, pero poder encontrar patrones en los cuales puedan mejorar sus productos y servicios. Muchas se concentran en sacar unas líneas de negocio para competirle a una startup que entró al modelo de mercado en la cual se están participando, en vez de concentrarse en lo más importante, entender el cliente, entender su consumidor y entender cómo pueden hacer mejor las cosas. Entonces, creo que hay que desmitificar un poquito el estar copiando a las startups y hay que empezar a concentrarse en entender mejor al cliente. Muchos hablan de fallar rápido y aprender pronto. Cuéntanos una metida de pata reciente que hayas tenido y que te haya enseñado algo. ¿Qué aprendizaje te dejó? Metidas de pata bastantes, pero creo que las metidas de pata más grandes de mi vida profesional han sido alrededor de dejarnos llevar mucho por ciertos temas que son diferenciadores, novedosos, tendencias, sin haber hecho un ejercicio juicioso financiero de retorno de inversión, de entendimiento de qué necesidades están cubriendo ese emprendimiento. Entonces puede sonar muy innovador, puede sonar diferenciador, pero si no se hace un estudio muy juicioso, financiero, de que está solucionando un problema
con una masa crítica y tiene un retorno de inversión, termina en proyectos que son muy innovadores pero sin retorno y normalmente mueren. Entonces me ha llevado en la vida profesional a ser muy cuidadoso de que todas las cosas que se presenten como innovadoras, como diferentes, tienen que tener un respaldo en la masa de lo que va a solucionar en el público objetivo y un modelo claro comercial, porque si no, son ideas que simplemente quedan en el olvido. Y hablando de ideas que quedan en el olvido, las ideas son como pepitas de oro en un río y hay que saber identificar cuáles son valiosas y cuáles no. ¿Cómo haces tú o cuál es ese instinto para saber a qué apostarle y a qué renunciar? Pues la mayoría no las veo y pasan por el río, pero yo digo que la mayoría de las ideas que llegan a la organización por diferentes frentes, primero, ser muy juiciosos en identificar que una idea que puede ser innovadora y se puede implementar no es solamente hacia el cliente. Puede ser un proceso, puede ser un producto, puede ser un servicio interno, puede ser un entregable de la organización. Nosotros tenemos más de 62.000 personas o empleados en la organización y las ideas vienen de todos los frentes. Y normalmente una cosa es los equipos que generan ideas, piensan en ideas, cosas nuevas, y otros equipos que las hacen realidad, que son equipos de innovación que logran implementarlas. Entonces, siempre nos preguntamos qué problema soluciona esa idea, dónde está la masa crítica de clientes o qué soluciona en la humanidad, en general en la sociedad, y luego cuál puede ser el modelo económico asociado a la retribución que va a ser el esfuerzo que hagamos en la organización. Entonces, siempre evaluamos mucho qué problema soluciona, la audiencia a la cual podría estar enfocado y finalmente qué retorno económico puede haber detrás de la idea. Puede ser que nos ahorra la mitad del tiempo en operación de una tarea interna global y eso son las innovaciones que quizás valoramos más. Entonces siempre estamos en un ejercicio de buscar esas pepitas, pero haciendo unas preguntas juiciosas. Y a propósito de esas pepitas de oro, esas ideas, en tu caso, ¿cuándo surgen? ¿A quién no se le ha ocurrido una gran idea en la ducha? En tu caso, ¿dónde vienen esos momentos eureka y qué haces para que vengan más seguido? Porque no es una musa que yo me quedo esperando a que un día aparezca, sino se trabaja. ¿Cuál es tu método para encontrar y crear esas pepitas de oro que son las ideas? Pues yo he vivido en mi vida profesional con muchas etapas. Al principio de mi vida profesional monté una compañía hace 26 años, 25 años. Me sentaba a pensar cosas nuevas. Y la vida me ha llevado a ser mucho más práctico y me siento a conversar con los clientes, a conversar con las personas. En la conversación con las personas, con las empresas, cuando me reúno con un presidente de una aerolínea, una presidente de un retail, pues siempre estoy escuchando. Escuchar bien creo que es clave para la generación de ideas. ¿Por qué? Porque ahí estás acortando los procesos de validación. Si tú estás escuchando, ya quiere decir que hay una masa crítica. No son cosas que te ocurren simplemente en la ducha y tienes que ir a validar si hay masa crítica. Si tú ya escuchaste al retail o escuchaste a otra persona, o si te vas a escuchar al público. Nosotros, de hecho, tenemos un ejercicio que hacemos cada año que en 80 países vamos y entrevistamos 50, 60.000 personas. Y hacemos dos tipos de preguntas. ¿Usted qué necesita hoy? Y ¿usted qué va a necesitar en el 2030? Hicimos el ejercicio. Entonces hacemos la misma pregunta, respóndala hoy. Y esa misma pregunta respóndamela asumiendo que usted está en el 2030. Y ahí lo que empezamos a hacer es escucha de comportamiento que lo vamos asociando a ideas. Entonces es como un ejercicio en reverso. Y a propósito de la escucha, ¿qué necesidad sientes que hemos identificado pero aún no hemos logrado resolver con una innovación y a ti te gustaría resolver? Pues soy un fanático de la parte de educación. ¿Cierto? Si alguna cosa me pongo a pensar en la ducha es en educación, que no tiene que ver mucho con mi negocio, pero a veces sí. Pero la educación, yo creo que sí, en la educación hay innovaciones mucho más ambiciosas y las está viendo. De ahí generan todas las otras innovaciones, pero yo creo que educación sería un campo en el cual ojalá pudiéramos encontrar muchas pepitas de oro. Y ya mirando con el espejo retrovisor, ¿qué innovación, dices tú, ha sido la más grande o disruptiva que le ha dado más avance a la humanidad? Si tuvieras que elegir una, ¿cuál sería y por qué? Una innovación. Yo me descresto tan fácil, pero a ver una que me descreste a mí.
puede ser todo lo que son el control de la humanidad o de los científicos de las ondas electromagnéticas. A mí el descreste de sea radiofrecuencia en celular o sea microondas, para mí eso ha cambiado mucho la humanidad. Y asociado también a llegar a esas partes profundas, creo que eso va a facilitar la educación, ¿cierto? Va a facilitar mucho. Creo que fue una parte importante o por lo menos a mí me descresta bastante. Y a propósito de esas grandes innovaciones que parten en dos, ¿cuál prefieres tú? ¿Esas innovaciones disruptivas que, como decimos, cambian las reglas de juego? ¿O quizás unas menos valoradas, pero igual importantes, que son esas innovaciones incrementales, mejoras poquito a poco, así como el agua que va tallando una roca, que va haciendo avances? ¿Cuáles deberían ser esas innovaciones en que nos enfoquemos, o en las dos, o cómo encontrar un equilibrio? Pues las innovaciones y asociadas a los flujos de capitales, cuando uno empieza a ver la inversión en venture capital o en inversiones detrás de startups, detrás de modelos innovadores, tienen unos ciclos complejos. Cuando nos devolvemos unos 2 años, los capitales estaban en todas partes. Uno se sentaba en una ronda de inversión y yo quedaba asombrado los capitales que hay en Colombia detrás de las buenas ideas. Ideas que son muy disruptivas y que tienen unos gaps muy grandes de implementación. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber que financiar muy fuerte todo el proceso de validación de esas ideas. Cuando la economía empieza a dar un pequeño giro, como estamos en este momento, un giro un poquito en los cuales los capitales son más cuidadosos, empieza uno a ver que los capitales fluyen hacia ideas que sean más consecuentes con un proceso de crecimiento orgánico, un proceso de crecimiento más escalonado. Yo soy un creyente más de la innovación a través de escalas, porque no depende de que la economía esté en un modo de todo vale o hay plata para todo, sino que encontrará inversión creciendo en la economía o decreciendo en la economía. Entonces, también nosotros como grupo tenemos unos fondos de inversión hacia ideas internas. Entonces, cuando se le presenta a Japón una idea que es demasiado disruptiva, Japón también dice cuántos son los ciclos que se van a necesitar para llegar a cumplir. Entonces, mis ideas o lo que yo, digamos, trato de apoyar en los equipos son ideas que vayan más graduales. A propósito de lo que está pasando hoy, hay un fenómeno que es la gran resignación o la gran renuncia. El 95% de las personas tras la pandemia consideraron abandonar sus trabajos y un 92% está pensando cambiar el campo de trabajo o su área de conocimiento. ¿Cómo la innovación puede ayudar a que las personas se reconecten con su propósito o al contrario se muevan y encuentren ese lugar en donde pueden aportar valor? Yo creo que la pregunta más difícil de todas. Yo no he podido encontrar la rotación de nosotros, es gigante la rotación, me imagino que pues nosotros tenemos rotaciones muy grandes. Cuando digo grandes es que 15 o 20 mil personas al año rotan en nuestra organización, entonces mi respuesta de pronto no es la más efectiva. Pero lo que yo sí veo es que si yo veo a nivel personal en qué organización me gustaría estar o en qué organización me gustaría mantenerme, serían organizaciones cuyos líderes me inspiren culturalmente, que haya de verdad una cultura que respalde lo que dice. Muchas empresas dicen somos los más innovadores, yo creo que estamos en una etapa un poquito compleja porque la selección de empresa en donde trabajar está muy dada porque la flexibilidad laboral, que se pueda trabajar desde la casa, hay unas variables que están jugando pospandemia en eso o en pandemia y pospandemia, pero creo que rápidamente vamos a pasar a unas variables donde la innovación, la parte cultural de la empresa va a jugar un papel, y donde las personas van a decir, bueno, yo ya viví esta etapa de mi vida, yo quiero vivir una etapa de mi vida donde la organización en la cual trabaje me inspire, y los líderes creo que van a jugar un papel importante de usar la tecnología y la cultura de innovación como un eje para inspirar esos talentos hacia las organizaciones. Ahí estamos haciendo nosotros la apuesta, con una rotación todavía muy alta, entonces te diré más adelante una respuesta. Volvemos a conversar. Hemos hablado mucho de la innovación corporativa. ¿Cómo aplicarías tú la innovación al día a día, a lo que hacemos cualquier ciudadano de a pie? ¿Qué podría llevarse hoy
de la innovación para su vida? De la innovación para su vida. De pronto te voy a decir cómo lo aplico en casa, que sería lo más cercano con mi hija, y es disciplina. ¿Cierto? Yo a mi hija siempre le digo disciplina, y es que la innovación a veces uno la ve como la tecnología, como las ciencias, ¿cierto? Como cosas muy sofisticadas, y para mí la innovación es explorar terrenos. Entonces, como le digo a mi hija, se disciplina, estudia idiomas, por ejemplo. Entonces ella estudia un par de horas al día idiomas, y entonces idiomas en asiáticos o idiomas diferentes. Después estudia cocina con disciplina. Entonces yo creo que ser disciplinado alrededor del estudio y explorar la innovación, yo creo que viene también de explorar contenidos, de explorar experiencias. Entonces yo creo que ser disciplinado alrededor de unas temáticas, no simplemente sentarse a explorar. Yo creo que la innovación viene por una disciplina de estudio juicioso para que las cosas se den. Y además de la disciplina, te voy a proponer un escenario. Vas a dar un mensaje y lo vamos a poner tan grande que cualquier habitante del planeta lo puede leer. Y te pedimos que sea inspirador y nos hable de la innovación para ya cerrar así nuestro podcast. ¿Cuál sería ese mensaje? Ese mensaje, cortico me imagino. Podríamos poner muy grande el aviso, pero cortico. Yo creo que el primero, un mensaje como de 3 palabras, o las que yo aplico para mí a nivel personal: estudiar, pensar y experimentar. Y es que la innovación sin estudio para mí no es una opción. La innovación sin pensar y hacer un ejercicio de pensamiento profundo, y luego experimentar, ¿cierto? Si se quedan solo ideas que pensaste, eres creativo, no innovador. Entonces, para volver las cosas, pasarlo de la creatividad a la innovación, yo creo que hay que experimentar y implementar cosas y poner en práctica las cosas. A mí me llegan muchas ideas internas y externas de emprendedores en todo momento, pero desafortunadamente la mayoría de ellos son muy creativas las ideas, pero no han llegado al momento de la implementación, y puede que alguien se las compre, pero normalmente ya los fondos de inversión y las personas que están evaluando quieren ver cosas implementadas, que realmente no estén solamente en etapa de ideación. Perfecto, entonces estudiar, pensar y experimentar. Y experimentar. Sí, es el paso para dar creatividad e innovación y no extinguirnos como nuestro podcast Supervivientes. Pues es lo que yo aplico, sí. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, Laura, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a nuestros oyentes. Este podcast llega a ti gracias al patrocinio de Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Juntos hacemos empresa.